Estimados alumnos, bienvenidos al presente video en donde se estará trabajando con una aplicación de Ionic para poder generar lo que sería un mapa por medio de Mapbox y también la autenticación de usuario por medio de Firebase Authentication. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear el proyecto de Ionic. Para eso tenemos que utilizar el comando Ionic Start, en el cual nos va a preguntar primero si vamos a utilizar el asistente de creación. Y le decimos que no en este caso. Vamos a elegir el tipo de framework que vamos a utilizar, que en este caso va a ser Angular. El nombre del proyecto, que va a ser PMP Video. Y vamos a elegir un template vacío o blank, que vendría siendo la tercera opción. Posteriormente, lo que se nos va a solicitar es especificar el tipo de componente que se va a trabajar. En este caso, aparecen dos tipos de componentes, que son los NG-Modules y Standalone. Los NG-Modules son como aparecen en el material de estudio. Aún se pueden seguir utilizando este tipo de componentes, pero tanto Angular como Ionic están migrando de a poco a lo que son los componentes de tipo Standalone. Por lo tanto, vamos a utilizar este approaching para poder generar el proyecto de Ionic y sus componentes. Entonces vamos a elegir Standalone. De todas formas, lo que vamos a ver también puede ser aplicado dentro de los componentes de tipo NG-Modules, aplicando unos pequeños cambios simplemente dentro de la asignación de las distintas librerías. Vamos a esperar entonces que termine la creación del proyecto y continuamos. Una vez finalizada la creación del proyecto, entonces vamos a instalar las distintas librerías que vamos a estar utilizando para generar el mapa. Para eso vamos a ingresar a la carpeta del proyecto y vamos a instalar las siguientes librerías. Tenemos que instalar Mapbox.gl obviamente, pero también vamos a instalar otra librería que se llama Types Mapbox.gl. Y estas librerías las vamos a instalar por medio de npm install, especificando que se van a instalar directamente en el proyecto por medio del flag --safe. Y vamos a instalar entonces Mapbox.gl y types Mapbox.gl. Una vez entonces ya termine la instalación, lo primero que vamos a hacer es crear un componente llamado mapa o map dentro del proyecto. Para esto vamos a utilizar el comando ionic g de generate component, que va a ser el tipo de elemento que vamos a crear, y lo vamos a crear en la carpeta components, y el componente se va a llamar map. Le decimos que no, y si se fijan nos crea 4 componentes, específicamente el componente para la interfaz de usuario, que vendría siendo map.component.html, el componente de testing, que vendría siendo map.component.spec.ts, el archivo de la clase del componente, que vendría siendo map.component.ts, y el archivo de los estilos, que vendría siendo map.component.scs. Lo primero que vamos a hacer antes de poder crear el objeto de mapa es mostrar o asignar, mejor dicho, cuál va a ser la hoja de estilo que nosotros vamos a utilizar para poder mostrar el mapa. Esta hoja de estilo tiene que calzar con la versión de Mapbox que vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a estar utilizando la versión 2.14 y esta hoja de estilos nosotros la tenemos que asignar dentro del archivo index.html en la cabecera. De esta forma va a quedar de manera global dentro del proyecto. Todo este código que se va a estar viendo va a estar disponible para su descarga, así que van a poder obviamente revisar bien el proyecto.
Posteriormente a eso, al ya asignar esta hoja de estilo, nos vamos a ir a la carpeta app, nos vamos a ir a las rutas y vamos a crear la ruta que vamos a utilizar para acceder a este componente, que va a ser la ruta que vamos a utilizar por medio del navegador. Para eso tenemos que especificar dos propiedades: la propiedad path, que vendría siendo cuál va a ser la URL de acceso, y también la propiedad load component, la cual va a tener asignado una función anónima de flecha, en la cual vamos a importar este componente que acabamos de crear. Entonces nos vamos a ir a la carpeta components, map, y vamos a importar map.component. Posteriormente a eso, una vez ya lo tengamos importado, lo vamos a mostrar. Solo eso necesitamos por el lado del mapa. Ahora, en cuanto a la configuración del mapa, vamos a tener lo siguiente. Primero nos vamos a ir al archivo de la interfaz de usuario y vamos a crear un div. Este div va a ser el que va a contener el mapa y toda su estructura. Y le vamos a asignar un ID, que va a ser map. Y también le vamos a asignar un estilo, que va a tener un height de 100 bh y un width del 100%, para que nos muestre el mapa dentro de todo el componente y nos muestre prácticamente en pantalla completa. Posteriormente a eso, nos vamos a ir a la clase del componente y vamos a especificar cuál va a ser el tipo de componente que nosotros vamos a estar utilizando. Como os había dicho antes, al momento de instalar nosotros dijimos vamos a utilizar componentes de tipo standalone, pero esta asignación también la tenemos que poner dentro de los componentes que vayamos creando. Y esto se hace por medio de una propiedad llamada standalone, que se establece dentro del embellecedor @component, dentro de la clase del componente. Y la vamos a establecer como true esta propiedad standalone. Ahora vamos a proceder a crear el mapa como tal. Lo primero que vamos a hacer es importar todo lo que venga desde Mapbox.gl como Mapbox.gl. Entonces así vamos a poder utilizar cada una de las acciones presentes dentro de esta librería. Y para poder crear el mapa vamos a estar utilizando el método del ciclo de vida del componente llamado ngOnInit, que es el método del ciclo de vida del componente que se ejecuta cuando se está inicializando este componente. Recuerden que existen muchos más métodos de ciclo de vida del componente, pero en este caso vamos a estar utilizando este solamente. Lo primero que vamos a hacer es asignar el access token. El access token es una key o llave que nos genera el mismo Mapbox cuando nosotros estamos dentro de la plataforma de Mapbox, y que nos va a permitir utilizar la API de esta librería. Primero vamos a asignar entonces que vamos a crear un objeto de tipo Mapbox, en el cual le vamos a asignar un access token que por el momento va a estar vacío. Y también vamos a crear una constante llamada map, en el cual vamos a crear el objeto de mapa que vamos a mostrar. En este caso tiene que ser mapbox.map. Y este, al ser un objeto, obviamente tenemos que asignarle ciertas propiedades. Le vamos a asignar el container, que en este caso se llama map, que vendría siendo el ID del div que creamos en la interfaz de usuario. También le vamos a asignar el style, que corresponde al estilo que va a contener este mapa, que en este caso va a ser el de la versión 12 de Mapbox. Y lo vamos a especificar con Mapbox // styles
slash mapbox y streets-b12 y le tenemos que asignar un punto de inicio que nos va a mostrar en el mapa, que en este caso va a ser con las coordenadas 74.5 y 40. Ustedes pueden poner las que quieran. Y vamos a asignar un zoom por defecto que va a ser 9. Ahora, nos falta asignar el access token, que es el último paso que nos va quedando. Para poder asignar este access token, primero nos tenemos que ir a Mapbox, crear un token y asignarle un nombre, el que sea. Yo ya tengo creado uno que se llama PMP Video, tal cual el mismo nombre del proyecto que estamos utilizando. Y lo que podemos hacer es copiarlo desde acá con copy, o podemos presionar el botón celeste que está al costado derecho del token. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Si todo está funcionando de manera correcta, cuando nosotros ingresemos a la ruta que establecimos para este componente, nos debería mostrar el mapa. Vamos a probar si esto está funcionando de esa manera. Para eso vamos a iniciar el proyecto con Ionic Surf. Una vez se haya iniciado entonces la aplicación, vamos a entrar a la ruta que establecimos para el mapa, que vendría siendo localhost 2.8100/map. Si todo funciona, nos debería mostrar el mapa. Y tenemos el mapa. Y podemos obviamente moverlo, acercarnos con el mapa. Y podemos trabajar con él. Obviamente para este mapa pueden existir muchísimas más propiedades que se pueden asignar tanto a nivel del token como a nivel del objeto que está presente dentro de la clase del componente. Pero obviamente eso depende ya de las necesidades que se deban cubrir. Pero esta es la forma básica de poder mostrar un mapa de Mapbox dentro de Ionic. El siguiente paso es la creación de la integración con Firebase Auth por medio de obviamente lo que sería la API de Firebase. Y lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto dentro de Firebase, al cual le vamos a llamar PMP Video. Vamos a asignar la cuenta por defecto para Google Analytics. Y por mientras se crea el proyecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir la consola dentro del proyecto y vamos a instalar las siguientes librerías. Vamos a instalar por medio del npm y de manera local en el proyecto, vamos a instalar Firebase. Y posteriormente a eso, vamos a agregar por medio del comando ng-add, vamos a agregar Angular Fire. Una vez terminado entonces la instalación de Firebase dentro del proyecto, vamos a agregar Angular Fire con el comando ng-add @angular/fire. Acá nos va a preguntar si es que queremos que la instalación sea ejecutada. Nosotros vamos a decir que sí. Posteriormente a eso, más adelante dentro del proceso de instalación, nos va a preguntar cuál o cuáles van a ser los distintos proyectos que se van a instalar o las distintas APIs que se van a instalar. En este caso nosotros solo estamos trabajando con Authentication, por lo tanto vamos a utilizar Authentication. Una vez tengamos eso, vamos a volver a Firebase, vamos a darle a continuar y vamos a elegir el servicio de autenticación. Le vamos a dar a comenzar y nos va a preguntar cuál va a ser el método de acceso que va a tener la aplicación. En este caso se está trabajando con correo electrónico y contraseña, por lo tanto vamos a elegir ese método de acceso y lo vamos a habilitar.
Le vamos a dar a guardar y ya tenemos creado el proyecto de autenticación. Ahora, para poder nosotros conectar este proyecto con la aplicación de Ionic, nos vamos a ir a la configuración del proyecto y vamos a generar la conexión por medio de una configuración. Y específicamente el proyecto que nosotros estamos construyendo es un proyecto web de Ionic, por lo tanto vamos a presionar que es un proyecto de tipo web. Le vamos a asignar un nombre a este proyecto que se va a llamar PMP Video. Vamos a registrar la app. Y posteriormente a eso nos va a entregar un Firebase config. Vamos a copiar este config. Y dentro del proyecto, en la carpeta app, vamos a crear un archivo que se va a llamar firebase.ts. Vamos a pegar este Firebase config y además le vamos a asignar la instrucción export para poder exportarlo de manera que nos permita utilizarlo dentro de distintos archivos dentro del proyecto. Lo siguiente es configurar este Firebase config para que pueda ser utilizado dentro del proyecto. Y esto lo vamos a hacer en el archivo main.ts. Acá vamos a utilizar el método import provider from y aquí le vamos a pasar angular fire module.initialize app y le vamos a pasar el Firebase config. En el caso de que por defecto no le esté tomando la ruta, lo que sería Angular Fire Module, lo vamos a importar de manera manual por medio de import Angular Fire Module from Angular /fire /compat. Esto es muy importante que lo tengan en claro, que tienen que asignar dentro de esta ruta compat, que es la carpeta en donde está guardado este módulo de Angular File Module. Eso es todo lo que tenemos que hacer por medio del archivo main.ts. Ahora vamos a crear un componente para poder generar el registro del usuario y también vamos a crear un servicio que nos va a permitir trabajar con la autenticación dentro de la aplicación. Vamos a crear entonces el componente en primer lugar con el comando ionic g de generate component, que va a ser el elemento que vamos a crear, y lo vamos a crear en la carpeta component y le vamos a llamar register. También lo pueden llamar login, obviamente, pero en este caso solamente vamos a trabajar con el registro, ya que para el login es prácticamente los mismos pasos. Y también vamos a crear el servicio. También lo vamos a crear con ionic g de generate, pero en este caso vamos a especificar un elemento distinto al de component que se llama service y lo vamos a guardar en una carpeta llamada services, y a este servicio le vamos a llamar auth de autenticación. Una vez creado este servicio, vamos a trabajar dentro de él. Dentro del servicio vamos a importar lo que sería la librería de Angular Fire Auth from @Angular Fire compat auth. Luego, dentro de el constructor de este servicio, vamos a crear una propiedad de tipo privada que se va a llamar auth y que es de tipo auth fire auth
Angular Fire Auth. Y acá, solamente para el ejemplo, vamos a crear dos métodos. Uno para registrar y uno para login, pero solamente vamos a estar utilizando el de registro. Esto es más que nada para que sepan cómo sería la forma de implementar el login, además. Entonces, vamos a crear primero el método para registrar, el cual va a ser de tipo asíncrono. A este método le vamos a llamar register, y este método va a recibir dos parámetros de entrada, que va a ser el email, que es de tipo string, y la password, que también es de tipo string. Y vamos a retornar una promesa, que va a ser de tipo wait, y vamos a invocar por medio de this.out al método createUserWithEmail and password, que sería el mismo método que se está viendo en el material de estudio. Y le tenemos que pasar dos valores de entrada, que vendrían siendo el email y la password. Solamente eso vamos a realizar para el método de registro. Por el lado del login, vamos a hacer algo parecido. Vamos a crear un método asíncrono llamado login, que también va a recibir dos parámetros de entrada, que va a ser el email y el password, ambos de tipo string. Y vamos a retornar una respuesta asíncrona con this.out, especificando que el método que vamos a utilizar es sign-in with email and password. Al igual que en el caso anterior, tenemos que pasarle el email y la password. Eso es lo único que vamos a realizar dentro del servicio. Y ahora vamos a trabajar directamente en lo que sería el componente de registro. Para eso nos vamos al componente de registro. Y lo primero que vamos a especificar, que es dentro de la clase, es que este es un componente de tipo standalone. Por lo tanto, vamos a especificar esta propiedad y le vamos a asignar un valor true. Además, vamos a importar algunas librerías nativas de Ionic para lo que sería generar el formulario. Entonces, vamos a generar el array de imports también dentro de el embellecedor de @component, y a este le vamos a asignar un array y vamos a llamar a Ionic module, vamos a llamar a common module y también vamos a llamar a forms module. Estos tres son los que nos van a permitir trabajar de forma correcta con lo que sería el formulario de registro. Y además tenemos que asignar un provider. Este provider lo que nos va a permitir es que este componente reconozca algún servicio que nosotros estemos utilizando. En este caso, el servicio que estamos utilizando es el servicio de auth.service, que fue el servicio que creamos de manera manual. Por lo tanto, tenemos que asignarlo también dentro de un array que se llama providers. Y lo asignamos como auth service. Ya dentro de la clase de este componente vamos a crear dos propiedades que van a ser email, que es de tipo string y que por defecto va a estar vacío, y también password, el cual también es de tipo string y también está vacío. Y dentro del constructor de este componente vamos a especificar dos propiedades, que va a ser private auth service, que va a ser el tipo auth service, que vendría siendo el servicio que nosotros creamos para poder iniciar sesión y registrar usuarios. Y también vamos a crear una propiedad de tipo privada llamada router, que es de tipo router y que nos va a permitir redireccionar al generarse el registro correcto del usuario. A diferencia del caso anterior, con el mapa que está en el cual utilizamos el método de ciclo del vida de componente, que en este caso era ngOnInit, acá vamos a utilizar un método o una función que
nosotros vamos a crear para el formulario. Y esta función o este método va a ser ejecutado al momento en el que el usuario haga clic sobre este botón del formulario. Y este método se va a llamar, o esta función se va a llamar register, y va a recibir un evento que vendría siendo el evento clic del botón. Y acá es donde vamos a invocar a la función register del servicio de autenticación que creamos de forma manual. Para eso vamos a llamar a this.outService.register y le vamos a pasar this.email, que vendría siendo el email que ingresa el usuario en el formulario, y también this.password, que vendría siendo la contraseña y que ingresa el usuario en el formulario. Luego, como estamos trabajando con llamadas asíncronas, vamos a utilizar la promesa then, que lo que nos va a permitir es ejecutar código cuando la llamada finalice de manera correcta. En este caso le vamos a asignar una respuesta res que es de tipo any, y cuando el usuario sea registrado de manera correcta, que después esto lo vamos a comprobar por medio de la consola de Firebase, vamos a navegar directamente a lo que sería la ruta del mapa para que nos muestre el mapa y así comprobar que se creó de manera correcta el usuario. Y para eso vamos a utilizar la propiedad router que fue creada anteriormente con el método navigate, en el cual le vamos a especificar la ruta a la cual vamos a navegar, que vendría siendo map. Y en el caso de que exista algún error, también lo vamos a tapar. Vamos a definir que la propiedad de salida va a ser de tipo any, que se va a llamar error, y que vamos a mostrar una alerta que diga existe error al agregar nuevo usuario, y le podemos mostrar el error que nos muestra la ejecución del método de registro con correo y password dentro de Firebase. Ya tenemos creado lo que sería la parte de la lógica con respecto a al registro del usuario dentro de Firebase, pero nos falta generar lo que sería la interfaz de usuario para que este usuario pueda ingresar lo que serían sus credenciales, que vendrían siendo el email y la password. Y para eso vamos a crear un control de tipo -input, en el cual vamos a asignar por medio de ngModel cuál va a ser la propiedad en la cual el valor ingresado por el usuario se va a guardar. Estas propiedades obviamente tienen que estar creadas dentro de lo que sería la clase del componente, y en este caso nosotros ya las tenemos creadas, que serían las propiedades email y las propiedades password que creamos al principio del componente. Entonces la vamos a asignar por medio de ngModel, y en el primero vamos a ingresar el email y también le vamos a especificar por medio de un placeholder que debe ingresar su email. Ingrese su email, y también vamos a crear otro input que en este caso también vamos a tener que trabaja con ngModel y que va a tener asignada la password, la propiedad password que fue creada. Vamos a tener también un placeholder, en el cual va a tener el texto de ingrese su contraseña, y además le vamos a asignar cuál va a ser el tipo de control. En este caso va a ser de tipo password. Y por último, para nosotros poder guardar este usuario y poder registrarlo dentro de Firebase,
vamos a necesitar un botón. Así que vamos a agregar un control de tipo onButton, en el cual, por medio del evento click, vamos a ejecutar la función register, pasándole como parámetro de entrada el evento, y nos tiene que mostrar el texto register. Lo que vamos a hacer ahora es, que vendría siendo lo último ya para este componente, es asignar lo que sería la ruta. Y al igual que para cargar el mapa, vamos a crear un path, que en este caso va a ser register, y le vamos a asignar un componente por medio de una función anónima, en donde vamos a importar dicho componente, que en este caso se trata del componente de registro. Y luego, por medio de la promesa then, vamos a proceder a mostrar el contenido de este componente, m.registerComponent. Y una configuración adicional que vamos a hacer antes de ejecutar el proyecto y revisar que esté todo funcionando, va a ser asignar la ruta por defecto, que en este caso va a ser el formulario de registro, que vendría siendo la ruta de register, y eso lo tenemos que asignar dentro del objeto por defecto del proyecto, en donde vamos a redireccionar a el formulario de registro. Vamos a ver si esto está funcionando con el comando unixserve para iniciar el proyecto, y vamos a comprobar entonces, una vez hayamos ingresado un usuario de prueba dentro del formulario y intentemos registrarlo, si es que primero nos lleva al mapa y también si es que este queda registrado dentro de lo que sería el servicio de autenticación de Firebase. Vamos a entonces a ingresar el email. Vamos a ingresar que es nicolas@gmail.com y vamos a ingresar una contraseña que es 123456. Y si se fijan, en la contraseña por defecto no nos muestra el texto, sino que nos muestra lo que sería unos asteriscos que nos sirven para esconder lo que está escribiendo el usuario. Y vamos a presionar el botón registrar. Si presionamos el botón, nos debería llevar al mapa, y además deberíamos poder verificar si es que el usuario quedó realmente agregado dentro de lo que sería el servicio de autenticación. Y nos lleva al mapa, por lo tanto debería haber quedado registrado. Vamos a ir a la consola, vamos a volver a la descripción general del proyecto, vamos a volver a ingresar a autenticación, y si se fijan tenemos el usuario nicolas@gmail.com agregado de manera correcta. Si nosotros volvemos atrás, intentamos volver a agregar este usuario, nos debería mandar un mensaje de error. Y nos dice que existe el error al agregar el usuario, y nos dice que el email está siendo ya utilizada por otra cuenta. Por lo tanto, ya tenemos hecho lo que sería el trabajo con Mapbox y lo que sería el trabajo con la autenticación con Firebase, con específicamente el servicio de autenticación.